Y esta es una de las partes lindas de trabajar en una winery. Trajeron algunos testers, nada, nos lo podemos llevar. El vino que está dentro de este tanque lo tenemos que impulsar a otro tanque que está afuera. Este es un poco el proceso, va cayendo todo acá. Miren, hoy mi primer día manejando forklift. Hasta ahora estuvimos haciendo Pinot Noir, pero en esa backpress a partir de mañana vamos a hacer Chardonnay. Bueno, primera mañana disfrutando acá en casita, son las 11:30 de la mañana. Es el primer día que vamos a hacer el horario nocturno, que todavía no es 100% nocturno, pero entramos a las 2 de la tarde y terminamos a las 10:30 de la noche. Así que nada, estamos acá acostumbrándonos un poco a esta nueva modalidad de tener la mañana libre. Estamos cocinando algunas cosas ahora para almorzar y para la noche porque hay que llevarnos comida. Pero bueno, nada, acostumbrándonos a esto, a tener la mañana libre y después tener todo el día ocupado, y a la noche vamos a ver cómo estamos, porque vamos a llegar ya de noche, a ver si vamos a dormir o si hacemos algo. Entonces vamos redescubriéndonos en esta nueva etapa. Me gusta igual el horario y tener la mañana libre, para mí es algo copado. Aparte, como que tenemos más horarios en común con Argentina, está bueno. Vamos. Ya es la 1:15 más o menos, así que es la primera vez que estamos saliendo de casa de día. Miren, literalmente vivimos en un viñedo, o sea, literal. Así que primera vez que salimos de día y vamos a llegar de noche seguramente, porque llegamos a las 10:30, no, salimos 10:30 o llegar tipo 11. O a las 11 menos 10 por ahí. Porque aparte va a ser primero hasta las 10:30, a las 2 de la tarde arrancamos y después el golpe fuerte va a ser de 7 a 7. Eso va a estar duro. Va a estar duro, pero bueno. Miren de paso la vista, o sea, Belén es un pueblo también rodeado de montañas. Miren lo que es esto. Todo para allá está hermoso. Miren todo el vino que estamos desperdiciando. Miren, todo este vino se está desperdiciando. Lo estamos tirando, es lo último que había en el tanque. Bueno, y este es el laboratorio. Esta es una maquinita que te mide, tenés que conectar al tanque y te mide el oxígeno, el dióxido de carbono, temperatura y varias cosas. O sea, tiene estas mangueritas, vos la conectás, acá se agarra un pedazo de vino y ahí ya lo mide todo automático. Después hay que traerlas y obviamente limpiarles todas las cañerías porque están todas llenas de vino. Así que le ponemos agua y nada, se filtra solo. Y se va poniendo el atardecer en la winery. Primer día que hacemos night shift. Miren qué lindo el atardecer. Se está poniendo el sol, son las 8:00 todavía ni cenamos ni nada. Estuvimos trabajando acá en estos tanques todo el día. Hoy la verdad que aprendí muchísimo, me voy muy contento hoy. Me voy, faltan todavía 2 horas para irnos, pero me voy contento. Y ya llegamos a casita, son las 11 de la noche. 11 de la noche, hay luna llena. Primera vuelta al trabajo en night shift. ¿Qué onda? ¿Estás cansada? ¿Cómo te sentís? ¿Te gustó o no te gustó el nuevo horario? Me gustó, ya quiero trabajar en mi horario normal, pero me gustó. O sea, vi el atardecer justo en la parte donde estoy yo, justo cae el atardecer divino, así que estuvo lindo. Trabajé todo el día, descargué como 150 toneladas de fruta, la crashé, hice cositas, limpié. Este cuerpito está cansado. Yo, como ya saben, ella está en white y yo estoy en red. Los de red no hacen nada. O sea, hoy fue el primer día que trabajé realmente, aprendí un montón de cosas, estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Bueno, después les voy a contar un poco cómo se maneja todo esto de la winery porque yo no tenía ni idea. Y nada, es tipo mandar cosas de un lugar a otro, básicamente. Pero está bueno. Es como si fueras un plomero y sí, estás todo el tiempo cambiando tuberías. Exacto, algo así. Pero está bueno. Hoy la verdad que aprendí bastante, aparte justo a mí me tocó ¿Ya usaste la llave? Ah, sí, obvio, todo el día, querida. Ah, bien. Pero estuvo bueno porque me tocó una compañera que habla, o sea, inglés, y después vino una supervisora, que en realidad es más que supervisora, pero bueno, que también habla inglés, entonces estuve todo el día hablando en inglés. Creo que estoy más cansado por eso que por haber trabajado. Pero bueno, estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Cenamos allá y a la noche es bastante más relajado el tema de los horarios y eso. Todo relajado, sí. Todo. Así que bueno, nada, primera buena experiencia. Dormir. Primero un postrecito y después a dormir. Y esta es una de las partes lindas de trabajar en una winery. Trajeron algunos testers, nada, nos lo podemos llevar. Esta es la cocina, así que estamos en el break. Ya me manoteé uno y supongo que vos te vas a agarrar otro, ¿no? Uy, sí, pero tengo... este me dijeron que era bueno. Ok, bueno, llévalo, yo ya agarré otro. Otro, no sé, creo que está acá. ¿Agarraste blanco o tinto? No, tinto, obvio. No, entonces agarro un blanco. Nah, agarré tinto. Bueno, nada, si te gusta el tinto, el blanco. Este me dijeron que era el mejor. ¿Y? ¿Te gusta o no? Está rico, pero voy a llevar un sauvignon blanco. Un Sauvignon Blanc. Bueno, Sauvignon Blanc para casa. ¿Este de los caros? Llévate 2 entonces. Ok, básicamente
esto es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros tenemos que llevar el vino que está dentro de este tanque, lo tenemos que impulsar a otro tanque que está afuera. Entonces, tenemos que hacer todas estas conexiones porque todo se mueve con agua. Ya ven que esta manguera que está conectada acá, la roja, está conectada ahí al agua. Y esto es un pump que es el, digamos, que chupa, digamos. Entonces, cuando nosotros primero tenemos que testear la vía con agua para que si hay algo mal, pierde, lo que sea, no se desperdicie el vino. Y después cuando está todo bien, empezamos, viste, viene todo por acá. Esto va a ir conectado con esta azul, que va para allá arriba. Y ahora les muestro bien cómo es el camino, porque básicamente es encontrar eso. Es encontrar el camino para llevar el vino a otro lado. Ese es el trabajo, por lo menos el que estoy haciendo ahora. O sea, ven, esto sale a X54, que viene todo por acá. Después va a pasar a este que está acá. Después pasa a F1. Y ese que está allá, ahí está F1 y se va para afuera. O sea, básicamente es eso. Lo difícil es encontrar la manera de llevar el vino y digamos, utilizar la conexión correcta. Y bueno, después tenés obviamente que encontrar lo que es el pump, lo que son las mangueras o tantas tiras por cualquier lado, o algunos instrumentos que necesitas para las conexiones y esto, ¿ves? Todas estas cosas las tenés que encontrar, tenés que tener suerte, tenés que caminar. Pero bueno, ese es básicamente el trabajo que estoy haciendo ahora esta primera semana. Está bastante bueno, estoy aprendiendo bastante. Y ahora sí, arrancó el fin de semana oficialmente. Recién llegamos de trabajar. Nos trajimos estos 3 vinitos del trabajo. 3 vinitos que seguramente vamos a abrir mañana. Ahora vamos a comer un ratito y ya a dormir porque mañana seguramente nos vamos a viajar un rato. Bueno, y ahora sí, ya llegamos a nuestro querido primer fin de semana. Ya cumplimos nuestra primera semana. Esto muy rápido. Primera semana, tuvimos entrenamiento de varias cosas, aprendimos un montón, nos regalaron vinos y nos dieron el fin de semana. Eso sí, es excelente. Creo que va a ser el único fin de semana que vamos a tener completo sábado y domingo porque nos dieron el schedule de la semana que viene y ya en la semana que viene tenemos un día más agregado. O sea, el sábado vamos a trabajar, solo tenemos el domingo y nos movieron una hora. O sea, en vez de entrar a las 2, vamos a entrar a las 3 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Claro. Que dijeron que va a ser tipo progresivo, ¿no? Claro, es paulatinamente. La idea es que, como que pasa, el horario, capaz que nosotros que somos latinos, el horario de noche tal vez es un poco más normal o... ¡Ay, mira ese pájaro! Bueno, capaz un poco más normal, pero acá a las 8 de la noche ya es tarde, entonces lo que van haciendo es, te van corriendo de a una hora para que durante una semana vos estés en esa hora y te vas acostumbrando un poco más. La idea es que lo vayan moviendo y probablemente la semana siguiente ya no se extiendan en vez de 8 horas, 9 horas. Así que nada, vamos a ir viendo. Quisimos aprovechar el último fin de semana, nos vinimos a hacer unos trek a unas 2 horitas y... O sea, al Parque Nacional Abel Tasman, no. Nos vinimos al Parque Nacional Abel Tasman, que es muy cerquita de Nelson. Hermoso lo que estamos viendo, muy lindo. Y mañana vamos a hacer una excursión con un velerito. Vamos a ver cómo sigue esto, porque va a ser más o menos 2 meses y medio así. Pero bueno, la idea es ir contándoles cómo es el trabajo, que muchos me estuvieron preguntando y no hay mucho contenido sobre eso. Pensamos que era mucho más de limpieza que de lo que es. En realidad estamos en la parte donde se hace vino. O sea, lo bueno es que hacemos 2 cosas distintas, por lo menos por ahora. Sí, yo ya estoy laburando, él está raqueteándose. Bueno, así que nada, ya saben, lo de siempre. Suscríbanse, el canal está creciendo un montón, gracias a ustedes. Así que déjenme un comentario, pónganle me gusta. Nos vinimos. Cafecito de la mañana. Y miren lo que es este lugar, estamos en la playita. Toda esta gente va a subir a un barco. Y bueno, acá tenemos más gente que también sube a ese bote. Nosotros vamos a ir en este de acá. Tremendo. Ese es nuestro botecito. La verdad que el lugar está hermoso. Solcito, no es el mejor día, pero creemos que va a mejorar bastante. Ya llegó nuestro velero. Mira cómo le gusta estar primera y preparada para subir. Terminamos la excursión del barco y ahora tenemos un trekking de 2-3 horitas más o menos hasta donde estaba el auto. Súper lindo, o sea, tenés toda la caminata
que es como adentro del bosque, pero vas bordeando el mar y tiene saliditas a distintas playas. Recién paramos en una que es hermosa, pero dura la subida después cuando hay que volver. Sí, yo ya en un rato voy a tener las piernitas temblando y por suerte mañana entramos más tarde al trabajo. Entramos 3 de la tarde, así que no nos tenemos que despertar temprano. Pero bueno, todavía nos faltan 2 horas acá más o menos y todavía tenemos que manejar hasta Blenheim otra vez 2 horas aprox. Hay que pasar por el súper, porque como nosotros mañana entramos a la tarde, ya nos queda de paso, así que preparamos las cosas para esta semana. Y bueno, la semana que viene ya tenemos otra excursión. Sí, ya tenemos una gran excursión que ya estoy muy entusiasmado. Pero bueno, todavía falta una semanita, así que van a tener que esperar. Pero incluye animales. Pero bueno, eso está bueno, que mañana entramos tarde, así que hoy podemos llegar tarde a casa, dormirnos tarde, que mañana no hace falta despertarnos a las 6 de la mañana. Pero va a ser nuestra primera semana con 6 días. Ahora tenemos solo libre el próximo domingo. Todas estas excursiones y la que van a ver la semana que viene, y bueno, las que hicimos en Italia, que bueno, si no me seguís en Instagram, seguime, porque ahí pongo mucha información. Estamos haciendo con la aplicación de Get Your Guide. Muy buena porque la puedes usar en todo el mundo. Literalmente tiene excursiones y atracciones que puedes usar en todo el mundo. O sea, literalmente en todo el mundo. Así que les voy a dejar el link para que se descarguen la aplicación acá en la descripción del video. Úsenla porque la verdad que está muy buena. Bueno, ahora les quiero mostrar. Este es el área donde vamos a trabajar toda la vendimia. O sea, este es el área de Red Receiver, que es donde estoy yo. Allá están descargando la fruta, los forklifts. Ahí la están tirando. Y nosotros estamos acá con las máquinas. Tenemos la máquina 1, bueno, la 2, la 3, la 4. Y acá están descargando la fruta. ¿Ven? Y ahí viene la fruta que están cargando los forklifts. Y acá pusimos para que pare en esta máquina, que es la que vamos a empezar a utilizar ahora. Miren cómo va cayendo toda la uva. Tremendo. Este es un poco el proceso. Va cayendo todo acá. Y bueno, después esto empieza a girar, a girar. Y bueno, ahí se va haciendo el jugo. La verdad que está bueno. Hay muchas cosas para aprender, pero está buenísimo. Después tenemos el iPad donde vamos cargando todas las cosas. O sea, bueno, después le voy a explicar bien lo que es porque esto es todo jugo, no es vino todavía, porque recién lo están trayendo los trucks, los camiones. Así que hay todo un procedimiento para llevar a distintos tanques. Y bueno, el primer jugo es el mejor, es el que salen los mejores vinos, los vinos más caros. Y después cuando hacen, apretan y hacen, el pressing, que es apretar la uva para sacarle el último jugo, ese ya es el vino, no el machoto, pero es como el segundón, digamos. El primer jugo siempre es el mejor. Ya todo lo que está entrando, tremendo. Y miren, así se descarga la fruta. Ahí. Esa... Excelente. Bien toda la fruta. Bueno, de esos vinos hay un montón. Bueno, ven, ahora les quiero mostrar porque estamos cargando otra de las máquinas. Esta es la número 4. Por acá viene, allá están los del forklift. Por acá viene. Tuki. Y cae todo acá adentro. Que esta es la backpress número 4. Ven, todo esto está entrando exactamente ahora. Y se viene para acá. Miren cómo cae toda la uva, tremendo. Esto me encanta, esta parte. Aparte vos la podés agarrar y comerte alguna. Y esto que está ahí abajo, esto de ahí, se va a ir llenando con el jugo que cae. Y ese es el primer free run. O sea, esto porque recién arranca no hay nada. Pero esta se va llenando con el juguito que entra a la máquina. Y una vez que se llena, ahí ya se manda por todas las tuberías y va a los tanques. Bueno, y ahora llegó mi momento de ir a jugar al fútbol. Porque acá en Blenheim se ve que juegan bastante al fútbol o no sé qué hay, pero hay un torneo. Ya me metí en un grupo de WhatsApp con unos chicos, creo que todos sudamericanos. No conozco a ninguno, pero ahora nos vamos a encontrar en la cancha. Todavía no tengo botines, pero uno ya me dijo que me va a llevar. Así que nada, voy a jugar un ratito al fútbol, que la verdad que tengo ganas de meterle así bastante seguido. Bueno, vine al súper a comprar 2 birritas porque vamos a cocinar unas empanadas. Así que nada, queríamos unas birritas. Pero recién terminé de jugar al fútbol. Mamita, esto no es fútbol, es, no sé, soccer, es otra cosa. Porque el torneo es una cancha chica de A4 y con arcos chiquitos. O sea, arcos como lo que tenía yo cuando era nene. O sea, no hay arquero. Nada, no me gustó nada. Igual nada, me di cuenta que no voy a poder seguir jugando porque vamos a hacer el turno noche nosotros. Entonces esto es a las 6 de la tarde y a esa hora vamos a estar trabajando. Pero bueno, me decepcioné bastante. Yo tenía
muchas ganas de jugar al fútbol, pero fútbol de verdad, ¿no? ¿Qué es esto con los arquitos que son así? Nada, malísimo. Bueno, un día nuevo acá en Blenen. Hoy nos vinimos al pueblo tempranito. Nos estamos acostumbrando a esto de que entramos a las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche al trabajo, porque es como que cuando empieza el trabajo se termina nuestro día, porque es al revés del mundo. Cuando llegamos a casa directamente estamos un rato y ya nos tiramos a dormir. Así que ayer cobramos la primera vez, así que hoy fuimos hace un ratito, venimos del supermercado y yo me vine acá al centro de Blenheim, que voy a pagar la Rego, que es como una autorización para circular acá en Nueva Zelanda del auto, que la vamos a pagar por primera vez. Puedes pagar es por mes, o sea, puedes pagar 1, 2, 3 o todo el año entero, pero bueno, vamos a ver, se paga acá en NZ Post, así que vamos a ver cómo es la primera experiencia de pagar la Rego del auto. Bueno, nos venimos al NZ Post y aparentemente hay que llenar este formulario y ya pagamos la Rego directamente. Listo, viejo, ya tenemos la Rego paga. Esto se pone ahí adelante en el auto. Ahí la vamos a cambiar. Agarramos esta que estaba viejita y ponemos la nueva Rego. Y la saqué por 3 meses y pagamos $43. Así que no es mucho. Son creo que menos de $15 por mes. Así que re bien. Y nos volvimos a casita. Estuvimos preparando. Mirá lo que es esto. Esto no es la comida de backpackers. Aunque ya no somos más backpackers, dejemos de mentir. Era backpacker, ya no soy. Sí, era backpacker. Jerry. Miren, brócoli. A ver, haceme una descripción de todo lo que tiene. Brócoli Gratinado con cebolla y ajo. Después tenemos lentejas, atún, queso brie, mango, lechuga, de todo. tomate. Espectacular. Y como siempre, con nuestra vista al viñedo. Y ahora nos vamos para el trabajo porque son las 2 de la tarde. Comemos rápido y ya arrancamos para la winery. Bueno, acá estoy trabajando. Esta es una Thrasher, con todo el sector para mí. Y con las dos máquinas en simultáneo. Llega el camión, pone la uva acá. La uva se va procesando para acá, otra máquina y se va para allá. Allá va la fruta y a ese tanque va el free run, que después les explicamos qué es. Así que nada, llegan las órdenes, te las dan acá, las cargas en el iPad, haces el cálculo de los bits porque es por peso. Bueno, después les sigo contando. Tenés esta máquina, el crusher, conveyor. Con esto se maneja la velocidad, es importante no crashear tan rápido porque si no sacás mucho jugo. Es el free run, es el jugo más bueno con el que se hacen los vinos caros. Hoy va a ser el primer día que me voy a meter no a un tanque, sino a una backpress, que es la máquina en la que, digamos, prensa toda la uva y saca el jugo. Esta es la máquina y me voy a meter acá adentro. Miren lo que es. No se ve nada, obviamente, pero me voy a meter acá con una coso de agua, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale, con la que lavas los autos y le voy a tener que limpiar todo porque es otra variedad. Bueno, me acabo de meter a lavar el tanque. Todo esto es la ropa sucia. Ahora les voy a contar en un ratito bien cómo fue el proceso. Pero hay que llevar cuerda por seguridad. El que entra tiene que tener esta llave para desbloquear, para que nadie pueda, no sé, arrancar la máquina ni nada. Y bueno, después tenés botas. También llevamos estos detectores de gas que te miden el oxígeno y el dióxido de carbono. Está bueno. Bueno, les cuento así rapidito. Básicamente tuvimos que lavar esa backpress, que es la máquina que presiona toda la uva, como les dije antes, porque hasta ahora estuvimos haciendo Pinot Noir, o sea, vino Pinot Noir, pero en esa backpress a partir de mañana vamos a hacer Chardonnay. Así que como es un programa totalmente distinto, hay que dejarla nueva para empezar este nuevo proceso con Chardonnay. Miren, hoy mi primer día manejando forklift. Tengo que subir los tengo que subir acá al camión. La verdad que está muy bueno. Bueno, y acá tenemos el atardecer desde los tanques. Todas las cosas. El atardecer. Todo esto, este setup de conexiones, los tanques, todo esto, bueno, y todas las máquinas que están acá atrás, que ahora justo está cerrado, las voy a manejar. Voy a estar en el decanter. Y ahora ya se va terminando el día. Recién moví esto que son las tapas, porque esto va a quedar para mañana. Estos son todos vines que están llenos de fruta. Terrible, mirá las uvas que hay. Bueno, hay que ponerles la tapa como a estos dos. Así que ya se va terminando el día, que ya es re de noche, ¿no? Obviamente.
Miren todos los desechos. Esto es de solo un día. Todas esas 2 montañas, terrible. Bueno, y ahora que vieron todos los videos, les podemos contar un poquito qué es lo que hacemos en la winery. Después, en mi caso, yo estoy en wine receivable, que significa que recibo toda la fruta para los vinos blancos. Desde el momento que la fruta llega en su camión, pasa por la primera máquina, pasa por la segunda máquina, pasa por la tercera, pasa por todos los tanques y llega hasta el momento de empezar a convertirse en vino, todo ese proceso intervengo yo. Desde preparar las máquinas, preparar las cargas, agregarle todos los productos al jugo, después limpiar todas las máquinas, limpiar los tanques, manejar los forklifts para carga y descarga. Todo eso es el trabajo de un cellar hand. Nosotros estamos en la primera línea, o sea, somos los únicos que ven la fruta, porque cuando a nosotros nos llega, directamente nosotros la exprimimos y sacamos el jugo, que eso es lo que va a los tanques. Y bueno, una vez que nosotros tenemos el jugo, se va moviendo a distintos tanques. Bueno, después otro equipo se encarga de ponerle las levaduras y de transformarlo en lo que nosotros conocemos como vino, ¿no? En el medio hay distintos procesos, obviamente para blanco es uno, para red es otro. La verdad que el trabajo me gusta, estamos aprendiendo mucho, nos dan la posibilidad de tener experiencia en forklift, que no en todos los trabajos pasa. Está bueno también que, a ver, lamentablemente para nosotros ya habíamos sacado la licencia de forklift, pero la empresa, por lo menos la nuestra en Pernod, a algunos, no a todos, pero a algunos te hacen el curso gratis, pago por la empresa, obviamente. Así que hay mucha gente que sacó la licencia por la empresa. Y está bueno porque siempre te motivan a aprender, o sea, te prestan los forklifts para que con los bines vacíos vos practiques, que eso la verdad que es mucho más sencillo, porque si tiene fruta es más complicado, es más riesgoso que se te caiga, que esto, que lo otro. En cambio, como que siempre te están incentivando a que aprendas, te ayudan. La verdad que el ambiente es muy bueno. Sí, y también lo que estamos aprendiendo mucho es de todo lo que es el proceso de conexiones, que para nosotros obviamente no teníamos la menor idea. Son cañerías que se llaman líneas, que van conectadas por todos lados, entonces tenemos que usar herramientas. A veces nos sorprende decir, che, nos estás dando una máquina que vale millones y no la sé usar y me decís, dale, vos toca los botones. Pero bueno, sí, la verdad que es una re linda experiencia, el lugar es muy lindo, se trabaja en muy buen ambiente y algo que está también es que es una de las empresas que mejor paga. Hoy están pagando 27.5 y 29.5 si sos night shift, y somos una de las pocas que arrancó ya en horario nocturno y arrancó con muchas horas. El resto de las empresas por ahora solo está haciendo 8 horas, 7 horas y por la mañana. Nosotros ya estamos casi en 9 horas con horario nocturno porque se prevé que, como les contamos antes, va a ser una larga temporada. Sí, eso está bueno, o sea, es la vez que más estamos cobrando. Pasamos de 24 del primer trabajo, después a 27 con el supervisor como en las Cherries, y ahora 29,5 por ser turno noche. O sea, si eso es porque es nuestra primera temporada. En caso de que vos tengas ya experiencia, obviamente sueldo la paga va a ser mejor. Así que bueno, esa es hasta ahora nuestra experiencia. La primera semana y media de la winery. La verdad que estamos, creo que los dos muy a gusto con el trabajo. Sí, aparte los grupos son lindos, o sea, es gente muy copada, gente sin problema. Todos están en la suya, eso está muy bueno. Sí, la verdad que es un ambiente muy muy lindo. Así que bueno, nada, la idea es seguirle mostrando a ver cómo sigue este camino de la winery. De a poquito vamos progresivamente llegando a lo más importante cuando empiece la temporada, que van a ser 12 horas de trabajo. Como lo vienen viendo, es progresivo, cada vez nos van aumentando horas. Así que bueno, nada, espero que les sirvan los videos, que les gusten, que nos dejen un me gusta, que se suscriban al canal si les sirve la información. Y bueno, nos vemos en el próximo video del canal. Chau, chau. No sé por qué tienes la mano así constante. Pero queda horrible, te va a quedar la mano en la cara. Técnicamente no hay fruta, pero acabo de ver un camión de handpick, así que Gasti seguramente va a estar, dele que te dele, forli, descarga. Para vos que decís que no laburo. Miren lo que es esta vista, las montañas allá atrás. La verdad, excelente. Ahí se va la última carga para el Chardonnay. Chardonnay que estamos haciendo ahora. Y esto como en las Cherries. Aprovechamos. Ayer tuvimos el primer accidente, desperdiciamos un montón de vino, no podíamos cerrar la puerta del tanque.